estamos esta noche en este lugar. Vamos a hablar bajo el tema no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ahí está bien. El tema que vamos a analizar es elegidos para llevar fruto. Elegidos para llevar fruto. Y quiero comenzar diciendo que muchas veces nosotros pensamos o creemos, hemos llegado a pensar que fuimos nosotros los que elegimos, los que escogimos seguir a Cristo. Sin embargo, después de la escritura que hemos leído en esta hora, nos damos cuenta que fue Dios el que nos escogió a nosotros. A cada uno de nosotros fue el Señor que se tomó el trabajo de venir desde el cielo, como dice, yo he venido a buscar y a salvar a los que estoy perdidos, de venir desde el cielo y buscar y elegir a cada uno de nosotros los que estamos en esta noche, en este lugar. Entonces, hermanos, si Cristo nos escogió a nosotros, nos escogió para llevar fruto. Nos escogió para llevar fruto. ¿Y qué clase de fruto estamos dando para él? Sería la pregunta esta noche. Si Cristo nos escogió a cada uno de nosotros para llevar fruto, ¿qué clase de fruto estamos dando para Cristo hasta el día de hoy? Y porque Dios anhela, hermano, que cada uno de nosotros llevemos fruto. Jesucristo dice esta palabra: por sus frutos se conocerán, por sus frutos los conoceréis. Y Dios anhela que aquellos que llevan fruto de perdido seamos como dice la Biblia en Salmos capítulo 1, versículo 3, que será ese como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y que todo lo que haga prosperará. Así es que lleva fruto, que todo lo que hace prosperará. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios, hermano, no nos llamó solamente para ocupar un lugar en la iglesia. Dios no nos llamó para ocupar un puesto de un departamento de la iglesia. Dios no nos llamó solo para ocupar un lugar, como ya lo dije. Dios nos llamó con un propósito divino, un propósito que serviría para llevar fruto para su honra y su gloria. Dios nos llamó para cumplir un propósito divino, que es llevar fruto para su honra y su gloria. Ahora, la clave sería: ¿cuál sería la clave para llevar fruto? ¿Quieren que les diga esta noche cuál sería la clave para que podamos llevar fruto? Ahora que hemos sido elegidos por Jesucristo para llevar fruto, ¿cuál sería la clave que tendríamos que hacer para llevar fruto? ¿Quieren que les diga? Amén. La clave para llevar fruto es permanecer cerca de Él. La clave para llevar fruto es permanecer cerca de Él, cerca de Cristo. Porque no es posible llevar fruto si no estamos cerca de Él. San Juan 15:5 dice el Señor: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, es el que lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Repetimos el versículo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que en mí permanece, este es el que lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Cristo, separados de Dios, nada podemos hacer. Ahora, la clave es cómo hacer para no separarnos de Dios. Y le voy a dar 4 puntos muy importantes para no separarnos de Dios. Número 1, para no separarnos de Dios, para que no nos separemos de Cristo, para que podamos siempre llevar fruto, tendríamos que, esto tiene que ver, el primer punto tendría que ver con una oración, hermano. Si queremos permanecer cerca de Cristo, tenemos que estar pendientes de nuestra vida de oración, porque mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Segundo punto que tenemos que hacer para no estar lejos del Señor: sacar tiempo para leer la Escritura, para la lectura de la palabra del Señor. Porque la Biblia dice que Jesucristo dio esta palabra: estudiad la Escritura, porque a vosotros
y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. Entonces, todos queremos ser discípulos de Cristo, discípulos de Jesús, pero hay un requisito para ser discípulos de Cristo y es llevar fruto. Porque el tema que estamos analizando es elegidos para llevar fruto. No nos eligieron para venir a adornar la iglesia, para adornar la iglesia a las flores. Nosotros no llevamos de floreros. Pero Dios nos eligió con el propósito divino, como ya lo dije hace un momentito, y es que llevemos frutos para su honra y para su gloria. Amén. Recordemos entonces, hermanos, que fuimos elegidos para llevar frutos para Dios. No fuimos elegidos con otros intereses, sino para que llevemos frutos para la honra y la gloria del Señor. Alabado sea el Señor. Bueno, y hablando de llevar frutos, hermanos, hablando de elegir, a todos nos gusta elegir lo mejor. Hablando de elegir, a todos nos gusta, hombre o mujer, a todos nos gusta elegir las cosas bonitas de la vida, las cosas maravillosas de la vida. Siempre nos vamos a elegir una cosa, nosotros vamos a elegir lo mejor. Porque si se trata de elegir, yo quiero lo mejor. Vamos a ir a la presentación. A todos nos gusta elegir lo mejor. Por ejemplo, si vamos a elegir, hemos decidido comprar un carro, vamos a escoger un carro que nos guste, que sea de acuerdo a nuestras condiciones económicas. Y si vamos a ir a ello, vamos a escoger algo, por qué decirlo, sería maravilloso escoger Infiniti 2026. Yo me conformo con ese carro, hermano. Sería maravilloso escoger ese carrito 2026, entrar ahí en el invitando para que vean todos los hermanos de ahí cuando vayan dando los bloqueos. Y si no, pues de partida la cara que tiene el hermano ahí de la hora, un Honda CR-V 2024, 2025, por ahí. Porque nadie quiere elegir a Chatarrita. Eso, vale, ya no. Soldi. Las cosas buenas. Y nadie va a querer subir una Chatarrita, pero el me van a querer aceptar que yo aparezco con cara de eso. Porque nos gusta lo mejor. Si vamos a elegir comprar casa, queremos una casa bonita, algo así como esta, en una zona bonita, una casa que tenga nuestro recamo, que tenga terreno, que tenga garaje, que tenga. Sería mucho pedir que tuviera piscina de atrás, pero me conformo con esa casita, porque nadie más quiere tener una casita de esta que está ahí. Ni ahí en Salvador, ya la casa que tenía la mujer porque era de oro. Se vende. ¿Verdad, hermana Maya? Alabado sea el nombre de Jesús. Porque nos gusta elegir las cosas bonitas, las cosas buenas de la vida. Por ejemplo, si vamos a hablar de los que llevamos celular, hoy la gente prefiere no cargar el libro pero cargar un celular. Prefiere no cargar el dinero en la bolsa pero cargar un buen celular. Vamos a elegir un buen celular, tendría que ser un iPhone 17 Pro de más avanzado que está ahorita, o un Samsung Galaxy S26 como que tiene su servidor. Ya quisiera tener el 26, porque nadie quiere tener esa chatarrita. El Nokia. Ni en El Salvador. Está bonito. Yo llevaba un Viper. Me lo puse aquí y iba pantallando cuando me bajo del aeropuerto, saco el Viper que comienza a marcarlo. Y aparece mi primo que lo va a cargar del aeropuerto con un celular. Los dos que encontré me quedan ahí. Porque el Viper estaba más avanzado que El Salvador. Pero hablando de verdad, a todos nos gusta las cosas bonitas, lo bueno. Y seguimos. Por ejemplo, el joven, la señorita o el caballero, va a elegir una novia o va a elegir una esposa, o quiere conseguir una muchacha, va a elegir la muchacha más bonita de la iglesia. Hay muchas muchachas bonitas, un joven que tiene hermosa. Va a elegir, o debe poner una esposa, puede elegir el joven más galante de la iglesia, porque a todo joven le gustaría algo bonito, algo así como este. La chica más bonita de la iglesia, del barrio, del colegio, de la escuela, del high school. Porque nadie quisiera elegir a los nuestros. No, hermano, porque no. Por ejemplo, hablando de los amas de casa
se dan gusto, también hemos mercado porque termina uno comprando lo que no quiere comprar, pero la llama ahí está como que tiene todo el tiempo el mundo escogiendo. Vamos a ver si para prueba un poco. Miren lo que la cosa se encuentra, que en vez de poner los mangos maduros, con los mangos duros, allá atrás están los mangos maduritos, las amarillitas, o las jícaras, pero allá atrás los mangos maduros, te decían los niños, mangos sazón. Jesús, hermano, al comienzo de su ministerio también tuvo que escoger o elegir su equipo de trabajo. Y el estar frente a él le recalcó que su elección fue por una disposición divina. Cuando Cristo quiso elegir a su equipo de trabajo, él tuvo que también elegir lo mejor. Ahí vemos que Jesús está con todo un montón de gente, cientos de discípulos que le seguían a él. Pero él un día se para frente a ellos y dice: muchachos, quiero recalcarles algo, quiero hacer notar, saber algo. Ustedes no me eligieron a mí, dice, ellos se caen. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a vosotros. Ustedes lo eligieron para venir para Estados Unidos, ustedes lo eligieron para el mundo, ustedes lo eligieron para descargar, ustedes lo eligieron para ir a los bailes, ustedes lo eligieron para el pecado. Pero yo los elegí a vosotros. Los he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Ahora, ¿cómo fue el proceso de llamado? ¿Cómo fue el proceso de la elección que Dios hizo con cada uno de nosotros o con los discípulos? Dice la Biblia que Jesús comienza yéndose al monte a orar y pasó toda la noche orando. San Lucas 6:12 dice que en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando, pasó 10 minutos orando, por igual que nosotros, pasó 1 hora orando, dice la Biblia, pasó la noche orando a Dios. Jesús no fue al monte a ver las estrellas, no fue a ver la galaxia, a ver la luna. Jesús fue al monte a orar, porque al día siguiente tenía que una responsabilidad muy importante que tenía que escoger a los que debían en parte de su equipo de trabajo. Tenía que escoger a los 12 apóstoles que iban a trabajar con él durante su ministerio en la tierra. Cuando ya nació, cuando él decía, dice el versículo 13, llamó a sus discípulos y escogió o eligió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. En primer lugar, Cristo pasa toda la noche orando, él solito, sin que nadie lo perturbara. Y quiero creer, hermano, que en esa oración que Cristo tu nombre fue pasado así como para un enamoramiento. Cada uno de nosotros, el Señor, fue pasado su nombre para este tiempo. Porque, hermanos amados, Dios es el que elige, no hay duda que fue Dios el que nos escogió en este tiempo a nosotros para su servicio. Entonces, Dios comenzó orando, pidiéndole la dirección a sus padres, porque al siguiente día tenía el trabajo de la tarea de escoger a sus escogidos, a sus 12 apóstoles, que iban a trabajar con él durante los 3 años y medio, y después que se fuera, iban a seguir con el legado, cumpliendo la misión. Pero al que Dios llama, lo capacita. ¿Cuántos creen eso? Al que Dios llama, lo capacita. ¿Por qué hay más grandes predicadores? Porque Dios los capacita. ¿Por qué hay grandes pastores? Porque Dios los capacita. ¿Por qué hay grandes evangelistas? Porque Dios los capacita. ¿Por qué hay grandes maestros de escuela sabática? Porque Dios los capacita. Porque al que Dios llama, capacita. Y dice este pensamiento, recuerda, Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos. Cuando Él llama, también provee sabiduría, la fortaleza y los recursos necesarios para cumplir su propósito. Entonces vamos a ver cómo es que Dios nos capacita para servir a su obra o para llevar fruto. San Lucas 9, de 1 al 2 dice: habiendo reunido sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y de sanar enfermedades. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermedades. Entonces dice que los mandó a sanar las enfermedades. Entonces, ¿cómo que Dios capacita? Primero van a llamar a sus 12, que reúnen a los 12 juntos con ellos, y les dice que le dio poder y autoridad sobre todos los demonios, porque no le gusta que la gente haga la obra misionera,
que lleve frutos al diablo. Pero Jesús lo capacita y le da poder y autoridad sobre todo el demonio y le dio el don de sanidad divina para que sanara la enfermedad y los envió a predicarse el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Por qué hace tiempo que el Señor que lo mandó a sanar a los enfermos? Porque en el tiempo de Cristo no había muchos hospitales, no había hospitales, no había clínicas, lo que había un doctor y unos cuantos curanderos ahí que curaban con hierbas, pero parece que lo que iban a predicar la palabra de Dios llevaban el combo completo. Predicaban la palabra de Dios y también llevaban el poder para sanar a los enfermos de la enfermedad y el poder para reprender a los demonios en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios, hermanos, capacita con poder. Vamos a ver cómo capacita con poder. Segunda Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo le escribe a Timoteo, no te preocupes por las pruebas. Recuerda que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Poder contra las llaves del enemigo, contra los obstáculos del enemigo. Y amor para sentir amor por las almas. ¿Y qué más dice? Dominio propio para saber cómo lidiar con las situaciones allá en la obra misionera. Jesús le prometió que les iba a dar poder antes de que fuera mandado a hacer la obra misionera. Hechos 1:8, todo lo conocemos, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea y en Samaria hasta lo último de la tierra. Entonces Dios capacita con poder, amor, dominio propio, y ahora dice que van a recibir poder que se quedaran en Jerusalén y van a recibir el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, iban a recibir el poder del Espíritu Santo y serían testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿cuál es la razón del llamado? Juan 15:16, vamos a leer solamente la parte de la letra correcta. El propósito del llamado es que vayáis y llevéis fruto y que vuestro fruto permanezca. Entonces, fueron llamados, fueron elegidos para llevar fruto y que el fruto permaneciera. Cuando fuimos escogidos, cuando fuimos llamados, cuando Dios escogió a los suyos, no los escogió porque eran capaces o éramos mejores, los escogió porque no éramos los mejores, no éramos los mejores. Primera Corintios 1:28-29 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte sus presencias. Y lo vil del mundo, lo menospreciado y lo que no es, escogió Dios para hacer lo que es a fin de que nadie se jacte sus presencias, que nadie diga, yo le sirvo a Dios porque yo vengo de la familia, yo fui egresado de una universidad, yo soy de sangre azul. No, es que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios del Dios del mundo. Para que como está escrito el que se gloríe en el Señor. Gloria a Dios. Para que como está escrito, si alguno predica bien, si alguno canta bonito, si alguno hace la obra bien dentro de la casa de Dios, que se gloríe, que no son méritos personales, sino que es por la gloria del Señor. Gloríese en el Señor. Jesús llama a sus primeros discípulos. Vamos a ver cómo que Jesús llama a sus primeros discípulos. Andando Jesús junto al mar de Galilea, había dos hermanos, Simón, llamados Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Pero miren el versículo 20 me llama la atención a mí. Pedro y Andrés, su hermano, no le cuestionaron, no le dijeron a Jesús cuando le dice, vengan en pos de mí. Ellos estaban haciendo sus trabajos allá en la orilla de la playa, del mar de Galilea, y Jesús va y le dice, muchachos, tengo una propuesta para ustedes, vengan en pos de mí, yo no voy a ser pescador de hombres. No le dijeron, ¿cuánto nos vas a pagar? Entonces, ¿quién es? No te conocemos.
¿Y qué es? Nosotros tenemos ya trabajo. Sino que el versículo 20 dice, y ellos entonces dejando al instante las redes, decidieron. Igualito que la gente de vida, cuando le dice, quiero aceptar a Cristo, se quiere bautizar, lo voy a pensar. Ahí después, cuando termine el año, que pasa la Navidad, pero ellos dicen, dejando al instante las redes, decidieron. No le presionaron en su llamado. Entonces, vemos, hermanos, el llamado de Jesús no fue una interrupción en la vida de Pedro y Andrés, fue el comienzo para una vida con propósito. El llamado de Cristo le hizo a Pedro y a Andrés, hermanos, no fue una interrupción en su trabajo de estar, no fue el comienzo para que de ahí en adelante tuvieran una vida con propósito. Tu vida y mi vida han tenido propósito cuando aceptamos el llamado de Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra vida sin propósito? Trabajar, comer, dormir, trabajar, comer, dormir, ir al baile, ir al cine, ir a comprar una cosa. Esa es vida sin propósito. Pero ahora que queremos aceptar el llamado de Cristo, soy más, nuestra vida tiene propósito. Ahora queremos alabar a Dios, queremos alabar a nuestro prójimo. Bendito el nombre de Jesús. El llamado del Padre, hermano. Pablo me llamaba no porque era lo mejor, sino que era una fichita, era uno de los peores. Pablo le está diciendo a Timoteo, yo le doy gracias a Dios que me fortaleció, a Cristo Jesús, a su Señor, porque me tuvo por fiel. Yo no era digno, Él me tuvo por fiel para ponerme en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia. En incredulidad. Porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Entonces, él no se sentía, igual que nosotros no éramos, a lo mejor Pablo tenía un pasado oscuro, que estaba pasado manchado, pero dice, Dios, doy gracias a Dios que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, él se sentía que no era digno de estar ocupando el lugar que Dios le había dado. Nosotros, hermanos, ninguno de nosotros somos dignos, hermanos. Estamos aquí por el servicio sagrado del Señor, en el poquito de lo mucho, por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor. Entonces, hermanos, el llamado del obispo, del padre Mateo, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al lado del tributo público y le dijo, sígueme. Y levantándose le decía, otro que no era buena cosa para los hijos de Leví era traidor, vendeparte, usurero, corrupto. Tenía muchos atributos, pero los atributos malos. Y cuando Cristo va, lo ve, se le queda viendo y le dice, Leví, sígueme. Y le digo otro que no le cuestiona, no le digo, ¿para qué te voy a decir? Yo tengo trabajo, yo trabajo para el gobierno romano. Y lo que dice, levantándose, dejó todo el negocio que tenía él, levantándose, le siguió. ¿Y por qué le siguió? Jesús, dice este pensamiento, no vio en Leví lo que era, sino lo que podía llegar a ser. Un solo sígueme cambió el rumbo de la vida de Leví, de cobrador de impuestos a siervo de Dios. Cuando Dios vio a Leví, no vio lo que era, cómo lo tiraba, cómo lo señalaba a sus compatriotas, sino Jesús vio en Leví lo que podía llegar a ser de su mano. Cuando Dios te escogió a ti, mi hermana y mi hermano, no vio lo que era, ni vio lo que yo era. Se decepciona a ustedes, se decepciona en Dios, no era lo que era. Él sabía lo que era, sino que nos llamó porque sabía que en sus manos podíamos ser como barro en manos de la pared, y él mundial trabajar para su honra y su gloria. El propósito del llamado. ¿Cuál es el propósito del llamado que Dios nos hace cada uno de nosotros? Primera Pedro está frente a los discípulos, que es Pedro. Primera Pedro dice que somos un pueblo de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aquí está el propósito del llamado, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué fue el propósito de la llamada? Para que
anunciéis las virtudes de aquel cuyo amor le tenemos a su luz admirable. En otras palabras, para llevar fruto. Llamados para cumplir la misión. Jesús, antes de partir al cielo, después de que ya había resucitado, antes de ir al cielo, de la gloria, va al monte de los olivos, reúne a sus discípulos y les da la gran comisión. Mateo 18, del 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos a toda la nación, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado, y he ido haciendo con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, fueron llamados para cumplir la gran comisión. Yo recuerdo las palabras de la otra que decía, la iglesia existe para cumplir la misión que quiere la salvación de los hombres. Cristo está mencionando la misión que iban a hacer después de que se fueron. Él dice, toda la potestad de Cristo había sido dada allá en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir a la misión que es el discípulo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios nos ha dado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta que el mundo. Nosotros agarramos las cosas a través. Queremos que el Señor esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero para que Él esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo hay un requisito. Y el requisito es que tenemos que hacer la revolución, hacer el mandato de Jesús. Como lo dice Marcos 16, 15 también. Jesús le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán los que creen en mi nombre, en mi nombre de la Señor será fuera del mundo. Hablarán nuevas lenguas, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán, y si bebieren cosas mortíferas no les dará daño, y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Entonces aquí vemos que vendrá los capacita y vendrá poder para hablar de la palabra del Señor y de sanar enfermedades para poder hacer la obra misionera. Jesús no busca personas perfectas porque no las hay aquí, hay ninguno perfecto, solo Dios. No a personas, sino a personas dispuestas a responder a su llamado. Jesús no busca personas perfectas, porque no es perfecto. Ni siquiera es bueno porque no es perfecto. Sino Cristo está buscando personas que estén dispuestas a responder, a aceptar su llamado de cumplir la misión. Ya voy a terminar, hermano. Dios fortalece a los elegidos. Una persona mejor que nosotros, en este tiempo, Dios fortalece a los escogidos, a los que están perseverados en la obra del Señor, y dice, ¿sabes cuando te dice? Porque te torneas a conflictos de la tierra, y de tierra lejana te dice, mi siervo eres tú, te escogí y no te escogí. Porque te escogí de tierras lejanas, de Guatemala, de México, de Honduras, de Argentina, de Colombia, de Perú, de Salvador, te escogí de tierra lejana y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché.